Gracias. Bueno, sí, las palabras en el chat, solver, coagula. Es como disolver para luego coagular o descender a la materia y luego ascender nuevamente. Este proceso dentro de la alquimia se hace a través de 7 pasos. Entonces, digamos que si bien son pasos que se hacen a través de diferentes procesos químicos, realmente los procesos químicos no son tan importantes como el proceso interior que significa cada proceso. Nosotros vamos a observar, y esto es muy trascendente para que vean la importancia de la alquimia, y es que Jung, ¿cierto? Que creo que es uno de los más famosos psicólogos, junto con Freud, se pasó muchos años estudiando la alquimia y el tarot, tratando de descubrir el habla, digamos, es, Jung logró identificar diferentes arcanos y diferentes eh, puntos que son muy importantes para él. Él habla de las sombras y él habla del niño interior y entonces habla de muchos aspectos de la psicología de Jung descienden de la alquimia. Y de hecho él mismo escribió, digamos, muchas interpretaciones de la alquimia como él las iba descubriendo acorde a la psicología. Entonces, digamos que si nosotros miramos como una escalera, ¿no? El proceso de la evolución del alma hacia lo divino, lo vamos a ver a través de 3 elementos. Nosotros vamos a tratar de describir nosotros en la alquimia 3 elementos que constituyen la Trinidad Divina y digamos como ese Isis, eh, Osiris y Horus se describe en la alquimia de una manera diferente porque se describe como la sal, el azufre y el mercurio. La sal, el azufre y el mercurio. Si nosotros vemos, digamos, hacemos una pequeña comparación con lo que hemos visto, y nosotros nos imaginamos a Isis, significa lo femenino, si miramos a Osiris, significa lo masculino, y de entre Isis y Osiris sale el andrógino, o sea, el ser que tiene lo masculino y lo femenino, o sea, el hijo o hija de Dios, aunque realmente en muchas religiones se les llama simplemente hijo, pero no significa que las mujeres estén exentas, sino que todos tenemos esa parte de la chispa divina o de la presencia de Dios en nosotros mismos. Hijo de Dios vive en nosotros. Otras religiones y otros caminos los llaman el hijo o la hija de Dios. En el camino de la alquimia nosotros llamamos, o se va a llamar en la alquimia, se llama hijo de Dios a Mercurio, porque después vamos a ver después que la hija de Dios es la tierra, ¿no? Entonces ellos separan esa parte como el hijo de Dios es Horus, la hija es la tierra. Bueno, entonces, pero tengamos entonces eso claro, la sal es la parte femenina, el azufre es el masculino y Mercurio es la esencia de todas las cosas. Entonces, a través del femenino y el masculino, vamos a buscar nosotros la presencia de lo divino, de la chispa divina que habita en nosotros mismos, de la chispa divina que nosotros hemos de buscar en todo momento. En otras palabras, el mercurio puro, el mercurio eh, deificado o divino, se refiere a la piedra filosofal. Esa es la piedra filosofal, ¿eh? El mercurio puro, el mercurio divinizado. Ahora vamos a ver que Mercurio también significa mente, entonces Mercurio, pero no siempre la mente está asociada con lo puro y con lo divino, entonces por eso se habla de Mercurio divinizado.
Bueno, entonces es importante nosotros concretar que la sal se refiere como al elemento agua y el azufre se refiere como al elemento fuego. Entre el agua, que es las aguas de la manifestación, y el fuego, es el fuego de la ideación divina, el movimiento de Dios, aparece el Hijo de Dios, Hijo primogénito de Dios. Vemos que siempre y ahí también es otro punto importante, si bien los cuatro elementos fundamentales son el agua, el fuego, el aire y la tierra, ellos tienen un orden en el cual van apareciendo. El elemento fundamental que está primario a todas las cosas es el fuego, y sin embargo el agua también está siempre en su presencia. O sea, el, el fuego es el fuego divino, y por eso se habla 7 centinelas de fuego, otros hablan de los 7 ángeles de fuego, otros hablan de las 7 puertas de fuego, y digamos todo relacionado con el descenso de la materia, del espíritu de la materia, está concedido al portador del fuego, será fiel del fuego. Y este será fiel es el que viene hasta nosotros y nos trae a nosotros esa chispa de vida. Hay diferentes angelologías, eso lo veremos en otro capítulo donde veremos ángeles, pero es importante descubrir cómo el agua y el fuego constituyen el aire, que es el pensamiento de Dios. Y de la unión de esos tres, el, el aire, el agua y del fuego, tenemos la tierra. Bueno, entonces digamos que estos procesos se van dando en la medida, se establece un desenvolvimiento en la medida en que nosotros empezamos a descubrir dos factores que es muy importante. Es el factor de recibir y otorgar. En la, en la alquimia se habla mucho de recibir y otorgar. ¿Qué significa recibir? Recibir significa el proceso egoísta, ¿no es cierto? Yo lo quiero todo para mí, yo necesito todo para mí, yo quiero que me den cosas a mí, yo quiero que todo sea para mí. Todo es la palabra mí, yo primero, yo quiero, yo todo lo recibo, denme cosas a mí, todo es para mí, todo es egoísmo. La capacidad de otorgar es la capacidad de dar. Entonces, en la medida que el alma empiece a dar, empieza el proceso de desenvolvimiento. Y así podemos decir que este proceso de desenvolvimiento, eh, nosotros lo podremos ver, digamos, perfilado en 7 etapas. Estas 7 etapas, nosotros las vamos a poder ver, eh, las vamos a poder ver como la primera etapa, digamos, que coincide con el camino del desapego, es la renuncia al ego. En la alquimia, este proceso se llama putrefacción. O sea, el alma comienza a cambiar, a, digamos, el proceso de evolución empieza a derrumbarse o a corroerse, digamos, los primeros pasos. ¿Por qué se llama corrosión? Porque digamos, el metal que está asociado a esta primera etapa es el plomo. Si nosotros vamos a ver los diferentes metales en la alquimia, ellos se dividen espiritualmente hablando como metales que se corroen o entran en proceso fácilmente, son los metales más impuros, y los metales más puros son aquellos que difícilmente entran en reacción con algo. En ese sentido, el oro es el más puro, pero prácticamente no entra, es de difícil pues, disolución eh, con otros metales. Entonces, el oro, entonces cuando nosotros decimos transformar el plomo en oro, ese fue, digamos que, el proceso de desenvolvimiento del alma. El alma empieza a
a perfeccionar este primer despertar espiritual, lo lleva a buscar, empezar a cambiar las cosas. Es como si fuera que muere interiormente por primera vez, pues descubre que su verdadero yo interior no es la personalidad correcta, sino que su esencia está escondida en sí mismo. Y se da cuenta que las personas realmente no mueren, sino que realmente lo que hace es que cambian de lugar, cambia, digamos, las circunstancias. Entonces, la primera etapa es el despertar espiritual, que está relacionada con el plomo, y al mismo tiempo vamos a tener nosotros que cada metal está relacionado con un planeta. Y la alquimia empieza a tener mucha importancia la relación de los planetas y el elemento. ¿Por qué? Porque ellos son rectores o regentes del comportamiento de esa etapa. Para nosotros el plomo está muy relacionado con Saturno. Y como decimos, en este primer proceso, nosotros tenemos el proceso de putrefacción. Bueno, la segunda etapa en el camino del desapego es la aceptación y la entrega del alma misma, la aceptación de sus defectos, la aceptación de sus errores, la aceptación de la carga del inconsciente que tiene en sí misma. Esta aceptación de la oscuridad que vive es como darse cuenta de que ella no es libre, darse cuenta de que ella ha sido prisionera de los esquemas mentales, prisionera de las emociones que la gobiernan, prisionera de creencias, dogmas, sentires que no logra dominar. En la segunda etapa de la alquimia está relacionada eh, con Júpiter y está relacionada con el estaño. Entonces, si la primera estuvo relacionada con el plomo, la segunda está relacionada con el estaño y se refiere a Júpiter. Y, y Júpiter nos enseña en esta segunda etapa, relacionada con la alquimia, la liberación emocional. Es decir, nosotros debemos empeñarnos en liberarnos emocionalmente, liberar el inconsciente. Este es uno de los procesos más importantes de los que habló Jung en sus escritos, y él hizo más o menos como 12 arquetipos acerca que debíamos de trabajar interiormente para liberar nuestras sombras. Entonces las sombras se refieren a esa liberación emocional y se refieren al proceso de disolución. Recordemos que la disolución hace que las cosas al entrar en disolución se vuelvan líquidas, y aquí tiene que ver mucho el proceso. Volvemos a la palabra solve et coagula, disuelve y llega a la materia y luego coagula y vuelve al espíritu. Bueno, entonces ahí vamos en la segunda etapa, pero recordemos que la segunda etapa, lo más importante que nos debemos grabar, es que es donde el alma se enfrenta con sus sombras y empieza el proceso de purificación. Eso es lo más importante. Bueno, si cualquiera quiere hacer alguna pregunta, puede levantar la mano, porque esto es muy importante que nos quede claro estas etapas, porque son etapas que nosotros debemos llevar a nuestra vida diaria. Entonces recordemos, la primera etapa nos obliga a trabajar sobre la renuncia al ego, la segunda etapa nos lleva a trabajar sobre el estudio y el conocimiento de nuestras propias sombras, de sobre los defectos, nuestros vicios, nuestros errores. Eso es muy importante. Y el primer proceso se llama putrefacción y el segundo proceso se llama disolución. La tercera etapa, nosotros entramos dentro del camino del desapego en el discernimiento.
estas palabras empezamos a darnos cuenta de que hemos estado siguiendo unos caminos los cuales nosotros mismos no hemos elegido, sino que han elegido por nosotros. No nos dicen qué elegir, no nos dicen qué sentir, a nosotros nos han dicho cómo pensar, cómo manejar nuestra mente, cómo manejar nuestras emociones, y no nos damos cuenta de que nosotros podemos elegir. Cuando elegimos, entonces vamos a elegir el camino del desapego. Eh, por eso este proceso alquímico se refiere a un proceso alquímico que se llama separación. O sea, esos procesos donde ya se separan los elementos, se organizan las fuerzas, y aquí el resultado de lo que nosotros hacemos aquí es descubrir la voluntad, la capacidad de establecer propósitos, es decir, descubrir nuestra propia alma. Resumamos un poco entonces, primero, renunciar a la personalidad corriente o al ego. Dos, aceptar nuestras propias sombras, reconocerlas y trabajar sobre ellas, buscando la luz. Y tercero, es nosotros debemos establecer discernimiento para elegir el camino del desapego, es decir, descubrir nuestra propia voluntad. Descubrir nuestra propia voluntad y empezar a descubrir nuestra alma. Eso es muy importante. Porque muchas veces las personas se dicen, bueno, no, yo no entiendo eso de qué es alma, yo no creo en el alma, no creo en el espíritu, no creo. Pero es que no es que no creas, lo que no lo ha visto. Todos tenemos voluntad. La voluntad es un factor determinante en el conocimiento del alma. Cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo puedo tener voluntad, que yo puedo establecer propósitos, empiezo a liberar mi alma del yugo de los pensamientos o de las corrientes de pensamiento que nos han impuesto. Entonces, ese es, digamos, como, ese es lo que nosotros tenemos que descubrir. La, Yo tengo una pregunta. sí, dime, Todos estos caminos que son la evolución del alma, eh, transitan a través de la meditación. total, claro. Digamos, si nosotros, esa pregunta me gusta mucho, de que si nosotros establecemos qué es lo que nosotros hacemos a través de la oración, el camino, digamos, del desapego se realiza a través de los estados de oración. La oración puede ser de muchas maneras como técnicas, ¿no es cierto? La técnica puede ser vocal, la técnica puede ser mental, la técnica puede ser en meditación, la técnica puede ser en varios sistemas de oración y meditación. Pero lo que sí es cierto es que los estados, una cosa es la técnica o el ejercicio, otra cosa es el estado de oración. El estado de oración, digamos, empieza pues, cuando una persona puede empezar con una técnica de oración normal, que es oración vocalizada, donde nosotros repetimos plegarias que tienen fuerza entre X o Y religión, o aún plegarias que nosotros hemos hecho y le hemos ido dando fuerza. Hay muchos mantras, hay muchas peticiones, el body, repetir body, repetir divina madre, repetir, inclusive pues vamos a ver que hay muchas palabras mágicas que pronto iremos ir aprendiendo poco a poco. Y dentro de la alquimia hay una que es muy importante, que es Adonai o Yahvé o Jehová. Ese se constituye algo que vamos a llamar el tetragramatón, cual nosotros hablaremos más tarde, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, digamos que la oración se hace en diferentes técnicas, pero lo importante es que primero sucede la etapa de lo que se llama la oración. Luego sucede la etapa o el nivel que se llama la meditación. Del nivel de la meditación se llega a la concentración y de la concentración nosotros pasamos a la contemplación. La contemplación
vamos a ver que a través de la concentración nosotros empezamos a pensar diferente. Llegando a la contemplación, nosotros nos sumergimos dentro del objeto mismo contemplado. Y de esta manera nosotros a través del silencio podremos llegar a acercarnos a lo máximo que el ser humano puede llegar dentro del proceso de oración. Ese proceso, digamos que yo lo llamo la puerta del silencio. La puerta del silencio, muchas veces se dice que está, en los términos de los mundos astrales se dice que está la puerta que está en el tercer plano astral. Está cerrada para muchos porque allí hay lo que ustedes llaman el abismo entre lo humano y lo divino, el abismo entre la contemplación y el éxtasis, el abismo entre la contemplación y el samadhi, o éxtasis de arrobamiento, donde el alma abandona su identificación con lo humano y empieza a identificarse con lo divino. ¿Qué significa esta parte? En esto prácticamente, en cierta forma, nos le damos un toque de qué es lo que estamos haciendo nosotros en estas etapas, y es que hacia dónde tenemos que llegar nosotros, al momento en que nosotros libremente, por propio conocimiento y sabiduría, podamos decir, no soy yo quien vivo, sino la divina madre que vive en mí, o no soy yo quien vivo, sino Cristo que vive en mí, o no soy yo quien vivo, sino Horus que vive en mí, o no soy yo quien vivo, sino Mercurio divinizado que vive en mí. Todos, lo que yo trato de hacer con estas diferentes búsquedas de los caminos es ver que todos hablan de lo mismo. La revelación divina, a pesar de tener diferentes nombres, tal vez nos hablan de Mercurio divinizado, tal vez nos hablan de Cristo nuestro Señor, otras veces nos hablan de Horus, tal vez nos hablan de Urushatun, otras veces nos hablan eh, de Rama, Krishna, Buda, de Zaratustra, y todos son siempre descubriendo el Hijo de Dios. Entonces, el momento en que nosotros abandonemos la concepción de que somos seres humanos, para nosotros poder decir con verdadera propiedad, yo soy un ser divino y habito en lo infinito y lo eterno, y soy uno con lo divino, en ese momento yo ya he cruzado la puerta del silencio y he entrado en el mundo divino. Ese se llama éxtasis. Obviamente hay una cosa que es muy importante, y es que el éxtasis total no se puede realizar estando el alma, digamos, todavía dentro del cuerpo. Uno, estando en este cuerpo, uno puede lograr momentos de una proyección de éxtasis, digamos, un reflejo de lo que podría ser el éxtasis, pero sin llegarlo a ser totalmente. Obviamente, esos momentos son muy plenos y muy lindos, pero todavía no se puede decir que uno viviendo en este cuerpo humano se logra el éxtasis. Entonces, pero es muy importante. Entonces, voy a resumir: oración, meditación, concentración, contemplación y éxtasis. Son 5 pasos: oración, meditación, concentración, contemplación y éxtasis. Esas son las etapas y los estados de oración que tenemos que buscar. Yo quiero preguntarle algo muy particular. En CAP hacemos unas oraciones en otro lenguaje, otras palabras a las que conocemos. Cuando hacemos oraciones, lo digo con un significado de esas palabras, pero sí está la intención. Entonces yo quiero así de esos
o con la intención basta. No como en todo, ¿no es cierto? La intención, obviamente, es como si yo repito el nombre body, o repito el nombre foa, o repito el nombre Boaz y Jackie. Bueno, esos son nombres que están en muchas religiones, en muchos caminos, ¿no? Y a veces si yo los entiendo y los pronuncio, mucho mejor. Ahora, si yo los pronuncio simplemente y no sé qué significa Boaz y Jackie, bueno, también igual tiene efecto porque tienen fuerza, ¿cierto? Son elementos que tienen fuerza. Ahora, si yo sé que es Boaz, que es la fuerza de lo femenino, y sé que es Jackie, que es la fuerza de lo masculino, y sé que Joá es la fuerza del amor que une esas dos cosas, ¿no es cierto? Es el movimiento o causa primaria de la creación, el amor, Joá. Entonces, digamos, empiezo a comprender mucho mejor que lo que estoy orando, pero igual tiene fuerza. Body es, por ejemplo, la mente pura, la mente perfecta, la mente simple de Dios. Entonces yo cuando abandono mis pensamientos y me abandono en el body, es como se usa mucho el budismo, yo empiezo a dejar que mi mente fluya con el pensamiento divino. Entonces es como cuando yo digo, si digamos dar una conferencia perfecta, ¿qué sería? Una conferencia perfecta sería que la conferencia no la diera Germán, sino que la conferencia la diera el body. Porque el body es como, yo hago un silencio puro. Ese silencio puro sirve para que el body descienda y se exprese en palabras. Entonces, ahí nosotros entramos a decir palabras tales como que el que habló fue el verbo divino. En otras palabras, en otras decires de otros caminos dice, está imbuido del Espíritu Santo. Entonces, el verbo divino que se expresa a través de él. Bueno, todas son expresiones de lo mismo, pero eso sería lo ideal. Entonces, bueno, entonces son estados de oración. Pero igual tiene fuerza si los pronunciamos sabiendo qué es, o si no. Pero lo que tratamos de hacer en explorar espiritual es conocer todo eso, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer, para que lo entendamos mejor. Si yo digo foa, bueno, yo estoy llamando a la fuerza del amor. O body, estoy llamando a la mente pura. Sí, Edinson, Gracias, señor. Y sumándolo, considero que esa intención, porque lo va conectando uno con el alma y llega, uno va tomando de ello lo que necesita. En el libro Matices de la oración habla sobre abrirán nuevos surcos a medida que uno haga este trabajo, o sea, y eso es clave. Entonces, no llevar no entregarse a ellos con esa intención, me parece que es lo valioso y que el alma va tomando de acuerdo a lo que necesita para abrir expansión de la conciencia. total, total. Nosotros vamos a ver más tarde, en esta misma alquimia y en el proceso también de la cábala, que, digamos, todos los procesos van avanzando paralelos. Entonces, nuestro propio cuerpo como cuerpo va evolucionando. Y entonces nuestro cuerpo, de ser físico totalmente, con partículas netamente materiales, se va transformando en un cuerpo de fuego, un cuerpo solar. Es un cuerpo diferente, es un cuerpo que va empezando a tener más células astrales y átomos astrales. Esos átomos astrales, que son llamados átomos X, son como átomos mentales propios de la esencia del éter. Les adelanto un poco, pero luego estudiaremos qué es el éter, estudiaremos qué son los siete rayos, estudiaremos un poco qué son los átomos X, pero démonos cuenta que el cuerpo mismo va evolucionando también y se va acá transformando. Y el proceso de transformación del cuerpo es transformar el cuerpo material en cuerpo de fuego. Entonces, el cuerpo de fuego es lo que perseguimos nosotros como trabajo material, espiritual, dentro del plano físico. Pero asimismo hay otras evoluciones con nuestro cuerpo emocional, otra evolución con nuestro cuerpo mental, otra evolución dentro de la línea del espíritu y aún más allá del espíritu, ya en el absoluto. Bueno, esos son cinco.
los niveles en que nosotros tenemos que trabajar. Bueno, ya casi se nos acaba el tiempo. Y Señor, una pregunta. sí, Cuando Cristo le dice a Nicodemo, necesitan nacer de nuevo, ¿tú a qué se refiere con ello, con relación al